En nuestro segundo ejemplo de políticas fiscales, decidiremos tomar los impuestos. ¿Sí? Supongamos que el Estado decide disminuir los impuestos. ¿Cuál es la primera variable que se va a ver afectada? Inmediatamente el ingreso disponible, que es igual al ingreso que efectivamente percibo menos los impuestos. ¿Sí? Al tener un mayor nivel de ingreso disponible, el consumo va a aumentar. ¿Por qué? Porque el consumo inducido va a aumentar, ya que ahora el nivel de ingreso disponible es mayor que el anterior. Un ejemplo que también nos puede servir para entenderlo es, supongamos en esta época que fuese normal, que no estuviésemos con una pandemia, que no estuviésemos con este aislamiento, sino en el año pasado, nosotros teníamos planes sin inflación, por supuesto. La inflación distorsiona todo esto. Es importante pensar todo esto en una economía estable donde no hay una distorsión de precios constante que nos genere muchos problemas. Bien, pero supongamos que nosotros tenemos una economía estable y el Estado, para estimular esa economía estable que está deprimida pero en equilibrio, decide bajar los impuestos. Donde nosotros antes teníamos que íbamos a tener un ingreso disponible de 100.000 pesos, nos pasa a la suma de 120.000 pesos porque el Estado decidió disminuir los impuestos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Gastar más o gastar menos? Evidentemente lo que vamos a hacer es gastar más. Si nosotros gastamos más en ese periodo, ese consumo planeado no estaba en los planes de las empresas cuando determinaron el periodo anterior la cantidad de bienes que iban a producir. Por lo tanto, eso va a generar que si yo estaba en equilibrio, mi consumo sea mayor que el consumo anterior. Bien, tal que C' sea, menor que C0. Bien, me parece que acá me quedó al revés. Video anterior, mayor, perdón. Todavía estoy un poco raro hacerlo de esta forma, disculpen. Sea mayor que el anterior. Si es mayor que el anterior, entonces, lógicamente, voy a tener que el ingreso, los bienes y servicios que se produjeron en el periodo anterior, van a ser menores que los bienes y servicios que sean demandados para este periodo. ¿Qué van a hacer las empresas? Producir más. Bien, y esto va a verse incrementado el nivel de consumo a través del efecto multiplicador, como les explicó Agustina. Por último, tenemos el ejemplo de las transferencias. Las transferencias juegan de manera inversa a lo que hicimos arriba con el ingreso. ¿Por qué? Juegan de forma similar, pero lo tenemos que explicar de otra forma. Porque si nosotros tenemos que los impuestos son iguales al impuesto autónomo más el impuesto en función de la renta menos las transferencias, cuando nosotros decidamos aumentar la asignación universal por hijo, por ejemplo, va a disminuir el impuesto, llevándonos a la misma situación que esta cuando disminuimos el impuesto. Bien, las políticas contractivas son las opuestas, donde se decide aumentar los impuestos, disminuir las transferencias y disminuir el gasto público. ¿Cuál es el objetivo de las políticas fiscales? En todo momento, el objetivo de las políticas fiscales es disminuir la producción. Pero profe, ¿por qué querría el sector público disminuir la producción? Bueno, en algún momento puede disminuir la producción porque si ve que la producción está yendo muy rápido, que está creciendo a una velocidad que las inversiones que se están realizando no son suficientes para mantener la capacidad productiva, puede llevar a un recalentamiento de la economía y distorsionar la asignación de recursos. Por ejemplo, la Argentina en el año 2004 y 2005 crecía a una tasa de por encima del 7%. Eso llevó rápidamente a que la inflación aumente, porque no existían la capacidad instalada para satisfacer esa necesidad de bienes y servicios.
no existían recursos. Entonces los recursos aumentaban su precio para poder asignarse al mejor postor. Si lo hubiésemos hecho una tasa más baja, posiblemente la inversión hubiese sido suficiente para alcanzar esos niveles de demanda de capital y así generar una mejor asignación de recursos. Chicos, espero un video de cada uno o un mail de cada uno al grupo, al trabajo, donde me manden al menos una política fiscal expansiva o contractiva y un ejemplo de la misma. Lo ideal sería que busquen una noticia. Entiendo que en estos tiempos de coronavirus son muy difíciles. Les recomiendo que googleen algo que tenga que ver con gasto público e impuestos, utilicen alguna noticia pasada y la intenten desarrollar. Gracias.